Vamos a ver cómo actualizar las bases de datos para que sean compatibles con la versión de superusuarios, dicho de alguna manera. En este caso, se supone que nosotros ya tenemos aquí varias bases de datos, es decir, una o más, y ya estamos usando el sistema y todo eso, ¿no? Necesitamos descargarnos una herramienta, por ejemplo, esta que ya la he mostrado en otros videos. Pueden usar la que ustedes quieran. Yo me he descargado esta, le dan aquí en Download. Y ya aquí pueden buscar el instalador o el .zip, como ustedes digan. Yo lo puse como instalador y ahora sí. Vamos a ver aquí. Le damos en Open Database. Vamos a donde tenemos el sistema. Yo lo tengo acá. Y para empezar, vamos a abrir la de negocios. Entonces está así. Está así. Y ahora, aquí vamos a ver, por ejemplo, porque en mi caso ya tengo aquí la columna permitido. Entonces no hay necesidad de que yo la actualice porque bueno, yo ya lo hice, pero cuando no se tenga la columna permitido, es decir, abrimos la base de datos, vamos a negocios y vemos si aquí ya dice permitido, o sea, si hay una columna llamada permitido. Si no, lo ejecutamos acá. Entonces vamos a cambios negocios, copiamos y después de eso aquí en Execute SQL pegamos, le damos acá y vamos a ver qué pasa, porque aquí me está... Ok, en este caso ya me está diciendo, hay una columna duplicada con el nombre permitido. Entonces, pues no pasa nada, o sea, como yo ya lo tengo, no pasa nada. Y ya aquí ya debe aparecer. Esto es importante, que tenga permitido. Esto va a hacer que todos los negocios que estén registrados acá estén permitidos. Ya más adelante lo vamos a poder cambiar, pero por defecto todos están permitidos. Bueno, eso ya entonces ya quedó. Cerramos la base de datos y abrimos ahora la del negocio que queremos que sea superusuario. Si queremos que todos sean, y ya luego le vamos a ir viendo. De hecho, mejor acá. Vamos a ver acá. Antes de cerrar esto. Aquí nosotros podemos ver en negocios su ID. Por ejemplo, este ID es 1. No hay que guiarnos de esta columna en resaltado. Vamos a guiarnos en este 1. Si por ejemplo, yo sé que mi negocio, el verdadero, tiene el nombre prueba, por ejemplo, entonces veo su ID y veo que los demás eran de prueba o no importaban, entonces no me importa su ID. Me quedo yo con el ID que es el 1 y ahora sí, abro la base de datos que dice negocio-spos 1. Si yo tuviera el ID 2, abro el spos 2. Si yo tuviera el ID 3, abro spos 3, etcétera. Aquí lo abrimos. Ahora, esto tenemos que hacerlo en todas las bases de datos que nosotros queremos seguir usando para los demás negocios. Es decir, si uno tiene varios negocios, hay que aplicar esto en cada base de datos de negocio, parcival.me, spos1, spos2, etcétera. Y venimos aquí a los cambios nada más. Le damos acá y ya quedó, ¿no? Vamos acá, le damos acá. Y ahora, yo ya tengo el error otra vez porque yo ya tenía esa columna llamada superusuario. Aquí en usuarios, superusuario ya la tengo yo. Ahora, esto tenemos que hacerlo en todas las bases de datos que nosotros queramos ocupar. Es decir, si yo sé que ocupo negocio, Parsivat, SPOS1, SPOS2 y SPOS3, tengo que hacer esto en las tres bases de datos. Ahora, muy importante, si yo quiero, bueno, en alguna de esas bases de datos yo necesito poner a un superusuario. Entonces, en ese caso, supongamos que es la 1. Entonces aquí en usuarios, aquí en superusuario, recordemos que debemos escribir los cambios en caso de que nosotros ejecutemos la consulta de creación de la columna. Aquí al usuario que yo quiera darle permiso de superusuario, le vamos a dar el 1. Entonces le ponemos acá o acá en la derecha 1 y apply y luego write changes, refrescamos y ahí ya está superusuario en 1. Entonces ya quedó. Después de eso, ya nuestro sistema ya debe quedar totalmente listo. Vamos a ver otra vez. Voy a abrir la base de datos. Acá, por acá, por acá. Y voy a asegurarme para empezar en negocios que yo tengo la columna permitido y está en 1 a todos los negocios. A todos. Luego
que en negocio y ya con el prefijo y con el ID 1, 2 o 3, que aquí en usuarios tengo la columna superusuario y que solo en donde yo quiero que haya superusuarios está el 1. Si aquí hubiera otro usuario, pero no quiero que sea superusuario, pues no lo dejo, ¿no? Y así queda. Ahora yo vengo acá, inicio sesión con el nombre del negocio, eh, el nombre del negocio en donde yo sé que tengo el usuario superusuario. Entonces, de acá, en este caso era, ¿cómo se llama el negocio? Vamos a ver. Negocios, negocios, negocios. Por aquí, negocios. Y ok, en este caso se llama uno, ok. El usuario por defecto y la contraseña me parece que igual era uno. Yo entro y ya pude entrar. Yo vengo aquí y ya me debe aparecer esta opción de administrar negocios. Y ya está funcionando correctamente. Ya está funcionando sin ningún problema. Y aquí ya me van a aparecer todos los demás negocios y yo voy a poder registrar más negocios. Acá, por ejemplo, le doy en más. Ya le pongo 2, por ejemplo. Obviamente hay que ponerle nombres bonitos. Yo solo estoy haciendo pruebas. Y ya aquí están. Y ya si nos fijamos, acá al 2 ya tiene también toda su base de datos. Si volvemos nosotros a abrir la base de datos de negocios, y aquí en negocios ya hay más negocios. Y por ejemplo está permitido y todo. Pero por ejemplo, para el negocio 2 su base de datos es esta. Y si nosotros vamos aquí a usuarios, vemos que no hay ningún superusuario. De modo que cuando el negocio 2 quiere entrar, él sí va a poder entrar, claro, pero él no va a poder ser superusuario, básicamente. No le aparece aquí la opción de administrar negocios, pero nosotros que sí, pues sí le va a aparecer. Si nosotros, por ejemplo, aquí en la base de datos, que ya no es necesario, pero si fuera necesario, aquí en sus usuarios le ponemos un 1 y le damos Write Changes, venimos acá y ahora sí, cuando él inicie sesión, recordemos que es el usuario 2. A él sí le aparece el de administrar negocios porque ya le dimos permiso de superusuario a ese usuario. Entonces, nada más para que quede claro. Entonces, me logueo otra vez con el que sí realmente va a ser superusuario. Aquí yo le voy a quitar esto porque no quiero que sea superusuario. Eso solo se puede hacer ya a nivel de base de datos. Y ya aquí ya puedo administrar los negocios, ya puedo yo pausar, puedo eliminar, etcétera. Hay que tener mucho cuidado de no eliminar el propio negocio en el que estamos, porque se va a eliminar todo y nos vamos a quedar sin superusuario, sin datos, sin nada de eso. Entonces, mucho cuidado. Y ya aquí ya se puede pausar el acceso, se puede permitir otra vez el acceso, etcétera. Se puede ir haciendo todo eso y así queda funcionando ya correctamente. Entonces, ahora, en cuanto a la seguridad, porque digamos, ¿qué pasa si un usuario ve este video y abre la base de datos y todo eso? Esto está pensado para estar en internet, para que uno pueda administrar todo eso. Entonces, normalmente esto que yo estoy explicando puede que lo tenga que hacer el administrador del sistema o bueno, el programador o como se le diga. Solo lo estoy explicando para que quede claro cómo se hace y se va a subir a internet. Entonces, en internet pues nadie va a poder acceder, ya eso depende de la seguridad del servidor obviamente, así que ahí nadie va a poder entrar para modificar las bases de datos, solo lo estoy mostrando para hacerlo en modo local, para hacer ciertas pruebas, porque así como funciona en modo local, va a funcionar en internet, ya nada más con la diferencia de que ahí ya va a estar totalmente en internet. Entonces, resumiendo, a las bases de datos que ya tenemos, a la de negocios, le tenemos que aplicar para que se agregue la columna permitido después a todas las bases de datos de todos los negocios que existan, que son SPOS1, SPOS2, SPOS3 y que nosotros usemos, le agregamos la columna superusuario. Y después a la base de datos SPOS X, donde X es el líder de negocio que realmente estamos usando nosotros, en usuarios le ponemos la columna superusuario en uno a nuestro usuario, porque puede que dentro de nuestro negocio tengamos más usuarios, pero que no a todos les queramos dar el permiso de superusuario. Entonces, ahí hay que nada más modificarle y recordemos, siempre los errores van a estar acá. Los errores van a estar acá. Bueno, aquí también están los registros, etcétera, ¿no? Pero aquí van a estar los errores en caso de que haya algún error. Y repito, esto es solo una guía para que quede la prueba de cómo se hace, pero normalmente ese trabajo yo lo hago, es decir, yo actualizo las bases de datos y yo hago todo el proceso.